el futuro ya llegó respecto de lo que fue 1983 o lo que fue el menemismo, luego el kirchnerismo. ¿Qué lecciones, qué análisis se puede hacer retrospectivamente? Porque las certezas hacia adelante están en la revisión inteligente del pasado. Estamos con Miguel De Luca, politólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencia política por la de la Universidad de Florencia, una de las voces más interesantes para pensar institucionalmente en la Argentina. Gracias, Miguel, por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar. Miguel, intentando encontrar respuestas acerca de este presente, una de las constantes que uno registra es la presencia de la corrupción como problema y una indiferencia del votante a la hora de castigar esa corrupción que se instala en los medios, se instala en el periodismo. La reelección presidencial consecutiva, impulsada por el proyecto de poder del menemismo en su momento, ¿fue una buena idea pasado a esta década? ¿O al contrario, ha mostrado sus limitaciones al continuar el poder por demasiados años en partidos y en una lógica política que no reconoce el peso también de las minorías en una democracia? Bien, lo primero que cabría decir es que si bien fue impulsado por el presidente Menem, procedió la reforma constitucional que estableció la reelección consecutiva a través de una convención constituyente en la cual todo el arco político presente en esa convención constituyente apoyó, entre otros temas, la reelección consecutiva. ¿Tenía margen de no apoyarlo? ¿Tenía margen de no apoyarlo? Sí, a ver, los votantes eligieron a distintos partidos políticos. De hecho, al radicalismo le fue bastante mal en esa elección por acordar con Menem lo que se denominó el Pacto de Olivos. Claro. Pero voces críticas que iban desde el entonces Frepaso hasta Aldo Rico también participaron de los debates y podemos decir que la historia constitucional argentina se trata de uno de los pocos textos constitucionales acordados por la abrumadora mayoría de los políticos y de la sociedad argentina. Ahora, Miguel, ¿puede haber pasado que así como las consecuencias, los efectos colaterales e impensados de las PASO el año pasado puso a la situación argentina en un aprieto por ese limbo en el que quedó durante una cantidad de tiempo peligrosa en términos de estabilidad institucional, económica? ¿Pudo haber pasado que esa reelección que fue votada mayoritariamente esté mostrando algunos efectos colaterales hoy? Comparo con Uruguay o con Chile, que no admiten la reelección consecutiva y parecerían tener una vida política más saludable en términos de el respeto de las minorías por parte de las mayorías. Sí, digamos que todo diseño institucional tiene ventajas y desventajas. La no reelección consecutiva tiene como gran ventaja el hecho de que los presidentes y las presidentas no pueden presidir su propia reelección, ¿sí? De manera tal de que podríamos decir que la competencia política está más equilibrada entre gobierno y oposición. Pero, por otra parte, al darle a los presidentes la posibilidad de reelección inmediata, lo que le otorgamos tanto a los votantes como a los gobernantes es una importante herramienta. En el caso de los votantes, la posibilidad de premiar a un buen gobierno o de castigar a un mal gobierno según como lo juzgue la ciudadanía. Y en el caso de las y los presidentes, lo que se le da es un incentivo muy fuerte a hacer las cosas bien para tener inmediatamente la posibilidad de un premio o de un reconocimiento, ¿sí? El escenario de esperar 1 o 2 mandatos, como era el esquema de la Constitución del 53-60, o bien la Constitución venezolana antes de la reforma de Chávez, lo que hacía era, digamos, espaciar mucho más las posibilidades de vuelta o de regreso de un presidente, y por lo tanto, digamos, ese presidente debía descansar mucho más en la memoria colectiva, ¿no? O sea, debía esforzarse muchísimo por hacer una buena presidencia para que después de una generación o dos, estuviera, digamos, con presente. ¿Y eso no es positivo, que se tenga que esforzar muchísimo para tener chances salteado 4 años? ¿Perdón?
¿No es positivo que un presidente tenga que esforzarse más de la cuenta para conservar un buen legado en la memoria de los votantes, aun cuando pasen 4 años para poder volverse a presentar en elecciones? Sí, sí, por supuesto. De hecho, podríamos decir que siempre, más allá de que tengan o no el premio de la reelección, los presidentes deberían hacer una buena gestión de gobierno, ¿sí? O bien podrían, aún haciendo una gestión regular, dejarse a la suerte de que los sucesores hagan peores gestiones, de manera tal de que en la comparación salgan ganando, ¿no? Que también ha sucedido varias veces en nuestra historia. Ahora, el hecho de que, supongamos que no hubiera reelección consecutiva, podría tener otro efecto colateral positivo, que es que las políticas que se voten en un periodo dado necesariamente tengan que ser consensuadas con los partidos minoritarios, los partidos de la oposición, para poder construir continuidades de políticas de Estado. Sí, digo, más en general, no es absolutamente imprescindible tener en cuenta las cláusulas de la reelección para acordar políticas públicas, ¿sí? Eso forma más bien parte de un estilo digamos, de gobierno y de cómo se conciben a sí mismos el circunstancial oficialismo y la oposición. ¿Sí? Hay países donde hay reelección consecutiva y, sin embargo, gobierno y oposición circunstancial acuerdan políticas de Estado, ¿no? Acuerdan no solamente en torno a las prácticas saludables de la confrontación electoral, sino también medidas de gobierno, y lo hacen generalmente a través de acuerdos públicos. Ahora, en la Argentina, pero digo, Miguel, si estamos pensando en la Argentina específicamente con una incapacidad de reconocerle entidad política a las minorías, ¿no se ha convertido más esta idea de la continuidad, de la consolidación del poder, de un partido del poder, más en un problema que en una solución social en términos de integración inclusiva de todos los sectores políticos? Sí, por supuesto, pero aún más diría, en el caso de la Argentina, la incapacidad o la dificultad para forjar acuerdos no solamente tiene que ver con las medidas de gobierno, sino que podríamos ir un escalón más arriba. A ver. Y de hecho lo que tenemos es un gran vacío en cuanto a los acuerdos sobre las reglas de confrontación, es decir, de qué cosa unos y otros se comprometen a no hacer en el caso de estar en el gobierno, ¿sí? Lamentablemente, la historia argentina nos muestra sucesivas experiencias, en muchos casos muy traumáticas, que no permiten una convivencia o reglas de juego claras o prácticas de juego claras en ese sentido. La última cuestión, Miguel. Hemos visto el llamado a la concordia y a la unidad por parte del presidente Alberto Fernández, pero en la convocatoria suelen ser las corporaciones de distintos intereses las que son convocadas. Empresarios, sindicalistas, por ejemplo, y sí los políticos que están en una situación de gestión ejecutiva. No se convoca a los partidos de la oposición. ¿Eso qué nos dice de la lógica política institucional que está funcionando ahora por parte del oficialismo? Bien, digamos, no es incorrecto ni inconveniente que el presidente convoque a los llamados grupos de interés. De hecho, forman parte de un circuito de representación muy importante, un circuito estratégico que hace a la agenda del país en general, ¿sí? Ahora bien, conjuntamente con ese circuito de representación de intereses, hay otro ámbito, otra arena de negociación, que es la arena parlamentaria. Y en ese sentido me parece que cualquier tipo de acuerdo al que aspire el gobierno con los sectores empresariales o sindicales debiera estar complementado con algún tipo de acuerdo con las fuerzas de la oposición en el Congreso, ¿sí? No solamente porque hace al otro circuito de representación política importante en nuestro país, sino también porque no tiene el presidente una mayoría holgada en las cámaras y cualquier reflexión menor o cualquier tema controvertido que requiera de un fuerte consenso, necesariamente va a tener que convocar a esas fuerzas políticas. Bien. La única manera de apostar de alguna forma a largo plazo o dejando de lado un oportunismo sería a través de esa estrategia. Muchísimas gracias, Miguel de Luca, por este análisis sobre la calidad institucional y el esqueleto institucional de la Argentina de hoy. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.
Hemos llegado al final de la repregunta, noticias a fondo, preguntas y datos claves en momentos únicos y excepcionales. No se vayan, sigue Pablo Sirven con Hablemos de Otra Cosa y una entrevista imperdible a un hombre que mencionamos hoy, Miguel Ángel Pichetto. Y mañana no se pierdan la repregunta en especial en su nuevo horario de las 4 de la tarde. Tardecita de invierno, quédense mirándolo. Y ahí retengan este nombre, Shoshana Zuboff, la autora de La Era del Capitalismo de Vigilancia, uno de los libros más esperados que salió el año pasado y que algunos comparan con El Capital de Marx. Muchas gracias, hasta la semana que viene.